Nos acercamos a los últimos tiempos y las iglesias cristianas están experimentando nuevamente persecuciones y señalamientos en medio de la sociedad. Estamos en los últimos tiempos y cada vez crece la maldad en la tierra. Es asombroso observar cómo nos destruimos y la pérdida acelerada de valores está trascendiendo cada vez más en la sociedad. En Colombia se ha desatado la polémica porque se está tratando de convencer a la sociedad de que las iglesias deben tributar, pagar impuestos como sociedades con o sin ánimo de lucro. En el país, algunas normas del espíritu medieval siguen gozando de palpitante vigencia. Una de ellas, la del concordato, que exonera el pago del impuesto de renta y del impuesto sobre los bienes destinados al culto, el cual data del año de 1887 y se renovó en el año de 1974. Este concordato sigue eximiendo del pago de impuestos a las iglesias y congregaciones religiosas de todos los colores y fachadas a lo largo y ancho del territorio de Colombia. De este ánimo secular, proclamado por la Constitución Política de la República de 1991, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, las distintas iglesias del país tienen un patrimonio de más de 14 billones de pesos y cuentan con ingresos brutos superiores a 5.3 billones al año. Las cifras son oficiales, pero existen personajes que sostienen que estas cifras están muy alejadas aún de la realidad, orladas como están por el mismo halo de misterio de la religión que se pregona. Según los detractores, sostienen que estas congregaciones religiosas no solo no pagan impuestos sobre la renta, sino que tampoco pagan el impuesto predial. Según balances oficiales, el patrimonio de la Iglesia Católica en el mundo en el año de 2019 era de más de 4.000 millones de euros. Las cifras para Colombia no son fáciles de encontrar, ni las de la Iglesia Católica ni de las otras iglesias que han comenzado a proliferar en los últimos años. Se trata de una persecución, mis queridos. Pagar tributo al Estado en el nombre de la ley y de Dios, ¿esto es persecución o simplemente un deber? Dos grandes obstáculos encuentra siempre la intención de someter al régimen de tributación ordinario a las iglesias. Primero está la defensa y en ocasiones obstrucción que hacen los religiosos, muchas veces desde cargos públicos como ministros del gobierno, parlamentarios, alcaldes. Y lo otro es la oscuridad y confusión de las cifras. Apenas sí hay registros oficiales sobre los ingresos y sobre el patrimonio económico de todas las iglesias, que a estas alturas no son pocas. El Ministerio del Interior y su Dirección de Asuntos Religiosos registran más de 8.400 iglesias cristianas en Colombia. Es cierto que algunas de tales iglesias cumplen una importante función social. Dicha función debe cumplirla es el Estado, y tener las cifras claras y ampliar la base tributaria, incluyendo por ejemplo a las congregaciones religiosas como las cristianas, puede ayudar a profundizar esa gestión. Ahora, con la llegada al poder de Gustavo Petro, muchos pastores y líderes religiosos están a la expectativa por lo que puede ocurrir con la iglesia en los próximos meses y años. Algunos afirman que el actual presidente de los colombianos es ateo y que no tendrá ningún titubeo a la hora de impartir impuestos a dos manos a las iglesias. Petro es considerado como la bestia del apocalipsis en Colombia, pero la iniciativa para recaudar impuestos en las iglesias no nace de las ideas del presidente de Colombia, sino de algunos congresistas que ven a las iglesias no como símbolos de la presencia de Dios, sino como fuentes de dinero y riqueza material. El tema de la exención tributaria está regulado por el artículo 23 del Estatuto Tributario, que establece que las iglesias están obligadas a presentar sus declaraciones de ingresos y patrimonio
para garantizar su transparencia en la gestión de recursos, pero están exentas de pagar algunos gravámenes como el impuesto de renta, impuestos municipales, y ninguna de sus actividades se encuentra gravada con impuestos. De ahí que fundar iglesias cristianas es para los detractores de las iglesias, sobre todo las cristianas, un verdadero negocio, pues todos los días se fundan iglesias en cualquier garaje. Hay cristianos que sostienen que las iglesias en Colombia ya pagan impuestos, tanto el IVA como los parafiscales. Estos son impuestos que las iglesias asumen en su estructura de costos y que no se pueden descontar de ninguna manera, como tampoco se pueden descontar los planes y proyectos que se asumen a nivel social, de educación, de restauración a personas adictas a las drogas y al alcohol, o los programas de restauración de mujeres víctimas de violencia. También las personas que hacen parte de sus congregaciones ya pagan impuestos, y cobrarles a las iglesias supondría una doble tributación. La decisión de pagar o no impuestos depende del Congreso de Colombia, no del presidente. La iglesia está siendo perseguida. Recordemos que uno de los argumentos de los detractores de la iglesia es que consideran que estas asociaciones religiosas no son sin ánimo de lucro. O sea, es decir, que ellos están allí para recibir un bien económico. Dicen que si no fuera con ánimo de lucro, la plata no estaría guardada, debería estar rodando. Esto entra a las arcas de estas iglesias. Afirman tras advertir que no se puede considerar igual el pago de IVA o de parafiscales al impuesto sobre la renta, y menos en Colombia, que es un estado laico donde no se pueden mantener este tipo de exenciones tributarias. Muy buenas tardes, iglesia, Dios te bendiga. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al que vive y reina? Dios les bendiga. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Saludamos en esta hermosa tarde a todas aquellas personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, Facebook. El hecho de que cada día se registren 2 iglesias ante el Ministerio del Interior es porque claramente esto es un negocio de garaje para evadir impuestos. Estas iglesias no son sin ánimo de lucro. Cada mes reciben ingresos mensuales de 53 millones de pesos en promedio. En la polémica también entró a terciar el sacerdote católico Alberto Linero, tú sabes, quien dejó la sotana por el amor a la mujer. El padre Linero, como es conocido en Colombia, fijó su posición sobre el tema citando un pasaje bíblico, el cual se encuentra en Mateo 17, 24 27, y donde él dice que a Jesús le hace una pregunta: ¿el maestro paga el impuesto del templo o no? Y Pedro dice: sí lo paga. Y Jesús hace el milagro de sacar las monedas del pescado. Me parece muy bien, dice el padre Linero. Pero muchos creyentes y simpatizantes promueven la defensa a las iglesias y argumentan que la propuesta de gravar a las asociaciones cristianas no es sorpresa, ya que esa propuesta viene de quienes siempre hacen gala de su intolerancia religiosa, y se sostiene que bajo esta lógica del absurdo también deberían pagar rentas las cooperativas, los sindicatos de trabajadores y las fundaciones, entre otros. La iglesia siempre ha ejercido un poder político a lo largo de la historia. Ha quitado y puesto reyes, presidentes, ministros, alcaldes. Recordemos cuando el rey Enrique VIII solicitó ante el Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con su primera esposa, Catalina de Aragón, con la cual no había podido tener un heredero varón. Como el Papa se negó, en 1534 Enrique VIII sancionó el acta de supremacía, por la cual se autoproclamó máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. De esta manera provocó la ruptura con la Iglesia Católica, tras la cual se divorció y contrajo matrimonio con Ana Bolena. El Parlamento aprobó un acuerdo religioso que definió al anglicanismo como una iglesia y que era a la vez católica y reformada, como el monarca inglés como jefe supremo. Y también recordemos que el Vaticano es la única religión en el mundo con un asiento en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas,
Bueno, aclaremos que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana o Evangélica tienen diferencias doctrinales muy marcadas, que más adelante vamos a definirlo en uno de nuestros videos. Cada vez que en el Congreso se habla de la posibilidad de poner a las iglesias a tributar, los mismos parlamentarios recuerdan el poder político que tienen estas asociaciones de fe. Para muestra, Colombia Justa Libre es un partido político dirigido por John Milton Rodríguez, quien es la cabeza de la congregación de la Iglesia Cristiana Misión de Paz, y como colectividad política cuenta con 4 congresistas, 2 gobernaciones, 17 alcaldes, 35 ediles y 31 concejales. Pero además manejan un caudal electoral muy amplio que en todas las elecciones, en especial las elecciones presidenciales, son uno de los botines en disputa. Para la muestra, el actual viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, es pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. ¿Tú qué opinas? ¿Deben pagar impuestos las iglesias o crees que es una persecución con fines ocultos y diabólicos? Deja tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, dale un poderoso like a nuestros videos y que Dios te bendiga. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Señor, en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante. ¡Ey, Satanás! ¡Qué hablador eres! Tú eres fácil. Aquí sí realmente está Dios.